Aquí lo que vamos a ver es cómo es que funciona el enclavamiento en un circuito de control por lo regular se usa para arranques de motores. Y el circuito comienza así. Primero tenemos un fusible, primero la alimentación línea y neutro, contemplando que estaremos trabajando a 110 o 127. Tenemos un fusible en la entrada de la alimentación. Después tenemos un botón con un contacto normalmente cerrado o un contacto normalmente cerrado, un pulsador. Después tenemos un pulsador normalmente abierto o un contacto normalmente abierto. Estos vienen siendo, este va a ser nuestro paro y este nuestro arranque, o nuestro energizado y desenergizado en el caso del control. Si llegara a haber un cortocircuito en nuestro diagrama o en nuestro circuito de control, pues abriría el fusible, ¿ok? Ahorita lo tenemos aquí desactivado. Después tenemos una bobina de un contactor o un relevador, el cual es el que se va a energizar. ¿Qué pasa cuando se energiza esto? Se cierra un contacto normalmente abierto o se abre un contacto normalmente cerrado. Entonces, ahorita la simulación es pulsando solamente el arranque, pero como no tiene enclavamiento, lo va a dejar así nada más energizado. Veamos la simulación. Ok, aquí cerramos el fusible o pastilla térmica, interruptor térmico o termomagnético. Después aquí tenemos el botón normalmente cerrado. Este no va a hacer nada si lo pulsas, solo nos va a impedir el paso de la energía. Entonces, cuando pulsamos el botón normalmente abierto, ya se dieron cuenta, se energiza la bobina, se cierra el contacto normalmente abierto de KM1 y se abre el contacto normalmente cerrado de KM2. Si nosotros lo dejamos abierto, el estado es de la bobina no está energizada, el contacto está normalmente abierto y el contacto está normalmente cerrado. Cuando lo presionamos, se energiza la bobina, se cierra el contacto normalmente abierto y se abre el contacto normalmente cerrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el contacto que va a ser el enclavamiento. Okay, este contacto viene siendo de la bobina del relevador o contactor. Ok, lo vamos a conectar. No, hay que agregar un punto de conexión. Y aquí lo vamos a conectar. Ok, ahora ya está conectado. Lo vamos a simular para que vean cómo se queda enclavado la bobina del contactor. Y hasta que nosotros presionamos el botón normalmente cerrado o el paro, es cuando se va a impedir el paso de la energía y va a dejar de estar energizada la bobina. Ok, aquí cerramos nuestro fusible, damos el arranque y ya ven cómo se queda enclavado, se queda energizada la bobina por este contacto y se queda prendida la luz, ya que se cerró el contacto normalmente abierto y el normalmente cerrado se abrió. Aquí vamos a ver el botón del paro o el desenergizado. Y aquí se pueden dar cuenta de este es un circuito de control básico, es lo más básico en un paro y en un arranque. Más adelante vamos a estar simulando más circuitos y de igual forma si tienen alguna duda o quieren que simulemos algún otro lo podemos hacer, lo generamos aquí en el simulador. Y este simulador pues es muy bueno, sirve para que puedas darte cuenta si a lo mejor en algún circuito que diseñaste, algún diagrama que diseñas, pues tienes algún problema antes de cablearlo, lo simulas y ves que aquí funciona, pues ya lo pasamos a la práctica. De igual forma este diagrama, este circuito de control, lo vamos a pasar a la práctica y se los voy a mostrar para que vean cómo este diagrama, esto en simulación lo podemos pasar a la práctica y lo podemos ver en físico para que igual si hay alguna duda pues la podamos aclarar. Pero esto vendría siendo un circuito de control básico de enclavamiento.